Buenas, bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de un héroe perfecto. Vamos a hablar de un hombre bendecido con una fuerza sobrenatural y destruido por sus propias decisiones. Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. El hombre más fuerte que haya existido no cayó por un ejército, cayó por amor. Sansón nació con un propósito claro. Desde antes de venir al mundo, fue consagrado con un voto nazareo: no beber vino, no tocar lo impuro y jamás cortar su cabello. Ese cabello no era magia, era señal. Una señal visible de que su fuerza no venía de él, venía de Dios. Mientras ese voto se mantuviera, Sansón no tendría límites. Y muy pronto el mundo lo supo. En una ocasión, un león lo atacó en el camino. Sansón no huyó, no buscó armas. Lo tomó con sus propias manos y lo despedazó como si fuera nada. No era fuerza humana, era algo más. Más adelante, rodeado por enemigos, tomó lo único que tenía cerca: la quijada seca de un burro. Con eso mató a 1000 soldados filisteos. 1000 uno solo, sin espada, sin ejército. Sansón se volvió una pesadilla viviente para sus enemigos. En otra ocasión, capturado en Gaza, se levantó en plena noche, arrancó las enormes puertas de la ciudad con sus columnas y las cargó sobre sus hombros, llevándolas a una colina. Ningún hombre podía detenerlo. Sansón era invencible por fuera, pero por dentro algo comenzaba a romperse, porque mientras derrotaba ejércitos, no podía dominar sus deseos. Sansón comenzó a jugar con el peligro, a acercarse a lo que debía evitar, y ahí apareció Dalila. Una mujer que no buscaba amor, buscaba dinero. Los líderes filisteos le ofrecieron una fortuna si descubría el secreto de su fuerza. Dalila insistió una y otra vez. Sansón mintió, jugó, se burló, hasta que finalmente cedió. Le reveló la verdad mientras dormía. Esa noche le cortaron el cabello. Y por primera vez en su vida, Sansón despertó sin fuerza, sin darse cuenta de que Dios ya no estaba con él. Sansón despertó creyendo que todo seguía igual. Pensó que su fuerza volvería como siempre, pero esta vez fue distinto. Cuando intentó levantarse, sus brazos no respondieron. Su cuerpo ya no obedecía. En ese instante entendió lo impensable. La fuerza se había ido, no porque le cortaron el cabello, sino porque había roto el voto que lo unía a Dios. Los filisteos no perdieron tiempo. Lo capturaron, lo ataron y lo humillaron públicamente. Luego hicieron algo irreversible, le arrancaron los ojos. El hombre que había visto caer ejércitos ahora vivía en completa oscuridad. Lo encadenaron y lo obligaron a moler grano como un esclavo día tras día, mientras sus enemigos se burlaban de él. Sansón pasó de ser el terror de los filisteos a convertirse en su entretenimiento. Pero mientras su vista se apagaba y su orgullo era destruido, algo comenzó a ocurrir lentamente, casi imperceptible. Su cabello empezó a crecer otra vez. Y con cada día que pasaba en silencio, Sansón no recuperaba solo fuerza, recuperaba conciencia. Por primera vez dejó de confiar en sí mismo. Por primera vez aprendió lo que significaba depender solo de Dios. El tiempo pasó lentamente para Sansón. Cada día era igual al anterior. Cadenas, oscuridad y el sonido constante de la piedra girando mientras molía grano como un esclavo. El hombre que había sido juez de Israel ahora vivía humillado, reducido a una burla. Pero mientras los filisteos pensaban que lo habían destruido para siempre, algo estaba ocurriendo en silencio. Su cabello comenzó a crecer otra vez. No fue inmediato, no fue espectacular. Fue lento, casi imperceptible. Y con ese crecimiento, Sansón empezó a entender algo que nunca había comprendido cuando era fuerte. Su poder nunca fue suyo. Su vida entera había sido un regalo que había administrado mal. Meses después, los filisteos decidieron celebrar. Reunieron a miles de personas en el gran templo del dios Dagón. Querían agradecerle por haberles entregado a su peor enemigo. El templo estaba lleno. 3000 personas observaban desde arriba, riendo, gritando, festejando. Entonces pidieron traer a Sansón. Querían divertirse con él.
Querían verlo tropezar, humillarse, confirmar que ya no era nadie. Sansón fue llevado al centro del templo, ciego, débil a los ojos de todos. Lo colocaron entre las dos columnas principales que sostenían toda la estructura. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Sansón pidió algo simple al muchacho que lo guiaba, que lo dejara tocar las columnas. Y en ese momento, rodeado de risas y burlas, Sansón hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Oro. No pidió venganza eterna. No pidió gloria, solo dijo, Señor, fortaléceme una vez más. Fue una oración corta, sincera, nacida desde la ruina. Y cuando terminó, Sansón apoyó sus manos en las columnas, respiró profundo y empujó. Sansón permaneció de pie entre las columnas mientras el templo seguía lleno de ruido. Miles de voces celebraban, bebían y se burlaban del hombre que alguna vez había sido su peor enemigo. Para ellos, Sansón ya no era una amenaza, era una advertencia convertida en espectáculo. Nadie notó el cambio en su postura. Nadie percibió el silencio que se apoderó de él por dentro. Ciego, encadenado y humillado, Sansón ya no confiaba en su fuerza ni en su pasado. Todo eso había quedado atrás. En ese momento, entendió algo que nunca había comprendido cuando era invencible. Su verdadera derrota no había sido perder la fuerza, sino olvidar quién se la había dado. Rodeado de burlas, hizo lo único que podía hacer, oró. No fue una oración larga, no fue una oración orgullosa. Fue un ruego quebrado. Señor, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. No pidió escapar, no pidió volver a gobernar. Solo pidió una última oportunidad para cumplir el propósito por el que había nacido. Entonces apoyó sus manos sobre las columnas que sostenían todo el templo. Sintió la piedra fría bajo sus dedos. Afirmó los pies en el suelo y empujó. Al principio nada ocurrió. El templo siguió vibrando con risas, pero en cuestión de segundos, algo cambió. Las columnas comenzaron a ceder, la estructura crujió. El sonido de celebración se transformó en gritos de pánico. Sansón empujó con todo lo que le quedaba, con una fuerza que no venía del orgullo ni del deseo de venganza, sino de la obediencia final. El templo empezó a colapsar. Piedras gigantes se desprendieron del techo. Polvo y escombros llenaron el aire. En cuestión de instantes, el lugar se convirtió en caos absoluto. Miles intentaron huir, pero no hubo tiempo. El templo de Dagón se vino abajo completamente. Sansón murió junto con sus enemigos. Ese día, el hombre que había sido derrotado por sus propias decisiones cumplió su destino de la forma más impactante posible. La Biblia dice que Sansón mató más personas al morir que durante toda su vida. No porque fuera glorioso, sino porque su final fue un acto de entrega total, no fue una victoria personal. Fue el cierre de una vida marcada por errores, fuerza, caída y redención. Sansón no murió como un héroe perfecto, murió como un hombre quebrado que al final volvió a depender completamente de Dios. Después del colapso, el polvo cubrió todo. El ruido se apagó lentamente hasta quedar en silencio. Donde antes había risas, música y celebración, ahora solo quedaban escombros, cuerpos y ruinas. El templo de Dagón, símbolo del poder filisteo, había sido reducido a nada en cuestión de segundos. Sansón yacía entre las piedras, sin vida. El hombre que había sido temido, admirado y luego humillado, había terminado su historia allí mismo. Pero ese final no fue una derrota común. Fue una declaración. Sansón no murió huyendo, ni escondido, ni derrotado por un ejército. Murió cumpliendo el propósito por el que había nacido. Su vida había sido una contradicción constante, elegido por Dios, pero gobernado muchas veces por sus impulsos, fuerte por fuera, pero débil en dominio propio. Y aún así, Dios no lo abandonó en su peor momento. El relato deja algo incómodo pero profundo. Dios puede usar incluso una vida llena de errores para cumplir su plan. No justifica las decisiones de Sansón,
pero demuestra que la gracia no se agota con el fracaso. Los filisteos perdieron a miles de líderes ese día. Israel recuperó honor, y el nombre de Sansón quedó grabado no solo como el hombre más fuerte, sino como una advertencia viva. Su historia enseña que el don más grande puede convertirse en ruina si no se cuida el carácter, que la fuerza sin obediencia termina en esclavitud. Pero también enseña algo más esperanzador. El final no siempre define toda la historia. Sansón cayó, fue humillado y perdió todo. Pero en su último acto reconoció su dependencia de Dios, y eso lo cambió todo. Su muerte no fue glorificada por violencia, sino por rendición. No fue el triunfo del músculo, fue el triunfo de una oración sincera. El juez que nunca aprendió a dominarse a sí mismo, al final aprendió a depender. Y en esa dependencia cumplió más que en todos sus años de fuerza descontrolada. La historia de Sansón no es solo la de un hombre fuerte, es la de un llamado desperdiciado parcialmente, pero redimido al final. Un recordatorio de que el poder sin propósito destruye, pero el propósito alineado con Dios puede levantarse incluso desde las ruinas. La historia de Sansón queda como un espejo incómodo. Nos muestra que no siempre caen los más débiles, a veces caen los más fuertes, que el enemigo no siempre entra por la fuerza, muchas veces entra por la distracción. Sansón perdió la vista antes de perder la vida, pero en esa oscuridad aprendió algo que nunca había aprendido con los ojos abiertos, que la verdadera fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su dependencia de Dios. Y aunque su historia terminó entre ruinas, dejó una lección eterna. Incluso después de las peores caídas, todavía puede haber un último acto de redención. La historia de Sansón no termina simplemente con un templo destruido y miles de enemigos muertos. Termina con una verdad mucho más profunda. Sansón fue un hombre llamado desde antes de nacer, separado para un propósito específico, dotado de una fuerza que ningún otro había tenido. Pero también fue un hombre que jugó con los límites, que confundió don con permiso y fuerza con invencibilidad. Durante años pensó que siempre podría levantarse, que siempre podría escapar, que nada tendría consecuencias reales. Hasta que un día las tuvo. Perdió su libertad, perdió su vista y perdió todo aquello en lo que confiaba. Sin embargo, fue precisamente en ese punto de absoluta ruina donde Sansón entendió lo que nunca había comprendido en la cima, que su fuerza no era su identidad y que su propósito no dependía de su orgullo. En el templo de Dagón, rodeado de burlas, Sansón ya no era el héroe admirado ni el juez temido. Era un hombre quebrado, consciente de sus errores, consciente de su dependencia, y esa conciencia cambió el final de su historia. Su última oración no fue arrogante, fue humilde. No fue para recuperar lo perdido, fue para cumplir lo pendiente. Sansón no murió como vivió, murió distinto. Murió reconociendo que sin Dios no era nada. Y ese reconocimiento fue más poderoso que todos los músculos que alguna vez tuvo. La Biblia no presenta su final como una celebración de violencia, sino como el cierre trágico y redentor de una vida mal administrada, pero no desperdiciada del todo. Sansón no es recordado como un ejemplo perfecto, sino como una advertencia viva. Los dones sin carácter destruyen, pero la gracia puede alcanzar incluso a quienes han caído más bajo. Su historia nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos dio? Porque Sansón demuestra que no basta con ser fuerte, ni con ser llamado, ni con ser usado. Lo que define el final no es el talento, es la obediencia. Y aunque su vida estuvo llena de errores, su último acto quedó como testimonio de que incluso después de una gran caída, todavía puede haber un momento final de propósito. Si llegaste hasta acá, gracias por quedarte hasta el final. Historias como la de Sansón no están en la Biblia para entretener, están para confrontarnos y hacernos pensar. Nos recuerdan que el mayor enemigo no siempre está afuera,
muchas veces está dentro. Si este video te dejó reflexionando, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque seguimos subiendo relatos bíblicos largos, profundos y contados de una forma diferente. Acá no buscamos héroes perfectos, buscamos entender historias reales, con caídas, errores y redención. Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video.